Viendo una serie sobre los últimos tiempos, así que le voy a pedir, hermanos, que vaya a Apocalipsis capítulo 13. Vamos, hermanos, les voy a pedir su atención, hermanos, y su paciencia mientras voy a través del texto, hermanos, de la Escritura, explicando lo que vamos a leer, hermanos, para poder explicar todo lo que se está leyendo. Y, hermanos, y así entonces podamos entender lo que la Biblia enseña, hermanos, y al final del mensaje, hermanos, una vez hayamos aclarado todo, hermanos, me gustaría, obviamente, hermanos, hacer algunas aplicaciones aquí para nosotros. Así que vamos a tratar, hermanos, este asunto. Como dije, le pido que me preste su atención, hermanos, en los próximos minutos y, hermanos, vamos a leer el texto. Dice Apocalipsis capítulo 13, versículo del 1 al 9. Apocalipsis capítulo 13, versículos del 1 al 9. Hermanos, el texto va a estar en la pantalla. Os le animo a que usted pueda buscar en su Biblia también. Y voy a tratar, hermanos, de usar la mayoría de los textos que tengo en el bosquejo del mensaje. Así que vamos a leer versículo 1 hasta el versículo 9 de Apocalipsis capítulo 13. La palabra de Dios dice así: el apóstol Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, él escribe estas palabras. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Versículo siguiente: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde por este tiempo. Te pido, Señor, que me ayudes y que use, Señor, su palabra, Señor, y use, Señor, cada aplicación, Señor, también al final, en el nombre de Cristo. Te lo pedimos, Señor. Amén. Amén, hermanos. Quiero en esta mañana vamos a ver, hermanos, el asunto del anticristo, un personaje, hermanos, que yo estoy seguro usted ha escuchado mucho acerca de él, y quizás no sea la primera vez que usted va a oír o escucha el nombre del anticristo. Es un personaje, hermanos, que de lo cual se dice mucho en el internet, afuera mucha gente le gusta, hermanos, hablar sobre esos temas. Hoy vamos a ver en sí, en esencia, qué es lo que la Biblia dice sobre ese personaje, hermanos. Los eventos que nosotros acabamos de leer en ese pasaje de Apocalipsis, en el capítulo 13, hermanos, tienen lugar a la mitad del período de la tribulación, o lo que se conoce también como la gran tribulación. Como ya hemos estudiado anteriormente, hermanos, creemos que el próximo evento en el calendario profético de Dios es el rapto, o lo que se conoce también como el arrebatamiento. Lo veíamos es el acontecimiento que se espera, hermanos, que ocurra en cualquier momento. El Señor viene por su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que hayamos quedado, dice el apóstol Pablo, seremos arrebatados juntamente con ellos para reunirnos con el Señor en el aire y estar para siempre con el Señor. Creo además, hermanos, que más pronto que ayer el Señor viene en las nubes. Eso es una realidad, más pronto que el día que se escribió lo que el apóstol Pablo está diciendo. Aquellos de nosotros, hermanos, que somos salvos, seremos tomados para ser reunidos con el Señor en el aire, estemos listos o no. El Señor Jesucristo viene otra vez. Él dijo: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Poco después, hermanos, de ese tiempo, el anticristo será revelado al mundo. Ahora, no estoy diciendo que inmediatamente después, pero sí será poco después de que eso ocurra. El anticristo será revelado al mundo. Él será
o se hará, quise decir, amigo de los judíos, tal como lo describe el profeta Daniel en el capítulo 9, versículo 27. Él está escribiendo sobre esa visión que él tiene sobre las 70 semanas que están para el pueblo judío. Cuando él comienza a orar y le dice que comenzó a leer Jeremías, dice el mismo Daniel, y vio que Jeremías se acordó de las profecías que Dios le había dicho a Jeremías, que 70 años ellos iban a estar cautivos en Babilonia. Ya Daniel ha estado en Babilonia por ese tiempo, y él se acuerda de la palabra de Dios, y entonces comienza a orar a Dios y a pedirle que le revele básicamente lo que va a pasar con Israel, cuándo van a hacer esas cosas o cuánto tiempo ellos iban a estar ahí. Inmediatamente salió el ángel con la orden, y cuando viene a Daniel, el ángel le dice a Daniel que él salió justamente antes de que Daniel, o cuando Daniel empezó a orar, pero hubo un enemigo que se le interpuso y por eso llegó tarde, pero llegó con la noticia y comienza a revelar a Daniel lo que leemos. Y dice la Escritura, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, dice, y a la mitad del sacrificio, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones, dice, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Así que ese personaje, hermanos, del cual aquí Daniel describe, él va a confirmar un pacto con los judíos por otra semana. Anterior a ese texto se ha hablado de 69 semanas que estaban dispuestas para los judíos. Por otra semana iba a aparecer este personaje que iba a confirmar el pacto con los judíos por otra semana, es decir, por 7 años. A la mitad de esa semana, es decir, a la mitad de esos 7 años, hermanos, el anticristo va a romper el pacto que él ha hecho con los judíos y se vuelve en contra de los judíos. Ahora, muchos dicen, hermanos, que ese pacto va a ser un pacto entre propiamente las naciones árabes con los judíos, porque los judíos tienen en plan, y hermanos, el templo que fue destruido por los romanos va a ser reconstruido. Para que sea reconstruido el templo, hermanos, el templo donde está el domo de la roca o la Meca, donde supuestamente apareció el ángel que le reveló a Mohammed el Corán, y donde los musulmanes cada vez se reúnen para adorar a su Dios, hermanos, debe ser destruido, porque está justamente donde estaba el templo de Salomón, ¿ya? Que fue destruido. En el muro de los lamentos, hermanos, lo que quedó del templo que el emperador Tito destruyó en el año 70 después de Cristo, en la loma de ese muro está ese domo, hermanos, ese lugar donde los árabes adoran. Por eso para que eso ocurra, hermanos, tiene que haber un pacto, una paz entre ambos pueblos, porque si no se arma una buena ya, hermanos, ¿sí? Una buena guerra en ese lugar, entre árabes y judíos por un asunto religioso. Así que ese hombre va a confirmar ese pacto, hermanos, por eso algunos dicen que se le debe a eso. Los judíos y también porque el anticristo va a sentarse en el trono, va a ofrecer un sacrificio que no es permitido en ese templo, en ese lugar, hermanos, y se entiende que el templo no está. ¿Qué va a pasar? Va a ser reconstruido, lógicamente. Así que, hermanos, a la mitad de esa semana, el anticristo va a romper ese pacto y se va a volver en contra de los judíos. Ahora, hermanos, volviendo al capítulo 13 de Apocalipsis, estamos en Daniel. Hermanos, en el Apocalipsis capítulo 13, cuando venimos, hermanos, a ese capítulo, la primera cosa que yo necesito entender, hermanos, concluir además, es que esta bestia que sale del mar es su nombre. A Juan nos está diciendo, aquí está hablando de una bestia que sale del mar. De hecho, hermanos, entender y concluir que ese personaje, su nombre, es un hecho clave e importante, porque todo ese mensaje está basado en esa idea, que el anticristo esa personaje, esa bestia que se describe aquí, es su nombre. Es más, hermanos, la clave de la conclusión lo revela la Escritura misma. Dice en el versículo 18, Apocalipsis 13, dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Hay algo que en la numerología bíblica, hermanos, se conoce, que el número 6 representa al hombre.
al hombre. El número 7 representa a Dios o habla de la perfección. El número 6, hermanos, está hablando del hombre. ¿Ya? Entonces, este personaje, hermanos, lo que yo primero tengo que entender es que es un hombre. El número de la bestia es el número de un hombre. Así que se está tratando, hermanos, o se está hablando de esa bestia en referencia a un hombre o que representa a un hombre. Ahora bien, hermanos, del pasaje notamos varias cosas que yo quiero explicar sobre esta bestia que sale del mar. Siendo lo primero que vamos a ver, hermanos, por supuesto, es la descripción que la Escritura hace sobre esa bestia. Mire lo que dice Juan en el capítulo 13, versículo 1. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante, parecida a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Hermanos, aquí leemos que la bestia que sale del mar tiene 7 cabezas, tiene 10 cuernos, y en sus cuernos tiene 10 diademas o coronas. Las diademas son coronas, y sobre sus cabezas tiene un nombre blasfemo. La Biblia también dice que este hombre va a hablar grandes cosas, y esa palabra grandes cosas hace referencia, bueno, después dice y blasfemias en contra de Dios. Lo que va a hablar, hermanos, es soberbia en contra del Señor Jesucristo y de todo lo que se relacione a Dios, hermanos. Leemos además que esa bestia que sale del mar tiene 10 coronas, 10 diademas, y sobre ella un nombre blasfemo. Y también vemos, hermanos, que Juan dice que esta bestia tiene un parecido a un leopardo, tiene pies como de oso y su boca como boca de león. Ahora, hermanos, ¿se acuerda que yo le dije que no se imagine esto literal? Porque ya yo aquí me perdí, ¿no? Se imagina una bestia literal, 10 cabezas, 10 cuernos. O sea, no estamos hablando de un asunto literal, hermanos. Obviamente, Apocalipsis está lleno de simbología y vamos a ver un poco lo que significa todo eso. Es más, la Biblia lo explica. Hay muchos, hermanos, comentarios escritos sobre eso. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir esos versículos, hermanos? Sin embargo, el mejor comentario de Apocalipsis 13 es Apocalipsis capítulo 17. Por eso en el día de hoy vamos a interpretar Apocalipsis capítulo 13 con lo que dice Apocalipsis capítulo 17 y no nos metemos en problemas. ¿Le parece? Sí, porque se dice mucho, hermanos, pero vamos a ver qué dice la Biblia sobre eso. Hay muchos, como dije, comentarios, pero vamos a ver qué dice la Biblia sobre eso. Hermanos, a la luz del capítulo 17, entonces vamos a interpretar el capítulo 13. Versículo 1, capítulo 13, nos dice que la bestia que sube, hermanos, que sale o sube del mar, tiene las características que ya mencionamos, pero lo que vimos allí, hermanos, o lo que leemos allí es que esta bestia sube o sale del mar. Y en Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, nosotros leemos que las aguas, hermanos, son personas, son multitudes, son naciones, son lenguas. Allí leemos en Apocalipsis 17, 15, me dijo también, las aguas que has visto donde las rameras se sientan son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, hermanos, bíblicamente hablando, cuando se habla de aguas, se está hablando de... Exacto, de naciones, de lenguas. Hay opiniones, incluso tradiciones, hermanos, que incluyen la primera parte del versículo 1 del capítulo 13 en el capítulo 12, versículo 18. No está el versículo 18 en nuestra traducción. De hecho, en la versión en inglés tampoco está el versículo 18 en Apocalipsis capítulo 12. Pero hay gente que introduce el versículo 1 del capítulo 13 en el versículo 18 del capítulo 12, solo para decir que la bestia que se para en la arena del mar es el dragón. Ahora, a mí, hermanos, muy poco me importa si fue el dragón o fue Juan el que se paró en la arena del mar y vio eso. Lo que me importa a mí, lo que llama la atención en el texto es lo que Juan describe que sale del mar. Porque lo importante es eso. ¿Quién va a salir del mar? No quién se paró allí. Si fue Juan, fue el dragón. Tengan en cuenta que el dragón es el diablo. ¿Ya? El dragón es el diablo. Apocalipsis capítulo 12 lo describe claramente. Así que la clave aquí, hermanos, es lo que Juan nos dice que vio subir del mar. Habla de un personaje que será de gran importancia en ese tiempo. Ya Daniel lo dijo. El desolador que vendrá, que va a durar cierto tiempo y tiene que aparecer porque está escrito en la historia. Hermanos, esta bestia es la misma bestia de Apocalipsis capítulo 11, versículo 7. Aunque se parece al dragón, no es el dragón. No es el dragón. Yo quiero que tengan en cuenta eso. El anticristo no es el diablo. ¿Ya? Es un personaje parecido al diablo, pero no es el diablo. ¿Ok? La obra que va a ser satánica, pero no es el diablo. De hecho, el diablo le entrega su poder, su autoridad a esta persona cuando aparezca en la historia de nuestro tiempo. Hermanos, se parece, pero no es el dragón. ¿Ya? No son iguales. La bestia, hermanos, ha sido identificada como el Imperio Romano.
un sistema religioso o el futuro anticristo. Esa es la bestia que se describe en Apocalipsis capítulo 13. Nos dice, hermanos, que la bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora la pregunta es, ¿qué significa eso, pastor? ¿O quiénes son propiamente a quién está haciendo referencia? Tomando en cuenta que es simbólico y representa a algo o a alguien. Bueno, hermanos, la Biblia nos dice que son. Apocalipsis capítulo 17, versículo 9 nos dice, esto para la mente que tenga sabiduría, dice, para la mente que tenga sabiduría, sí, cualquier mente no puede entender lo que está leyendo, ¿no? Como que Dios quiere que, porque a mí me dicen que no tengo sabiduría, hermanos, y inmediatamente voy a ponerle atención a lo que va a decir. ¿Me entiende? Porque es así, como me estás llamando ignorante o qué. Dios quiere que leas y entiendas. Dice, las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Ahora, hermanos, entender esto es muy sencillo al día de hoy. A lo mejor usted no lo ha entendido quizás, y hoy yo quiero que usted lo entienda. Pero entender esto es muy sencillo al día de hoy. Todos sabemos que la única ciudad en todo el mundo, hermanos, de nuestro mundo, que se asienta sobre 7 montes es la ciudad de Roma. Exacto. Está asentado sobre 7 montes al día de hoy, todavía. Así que, hermanos, propiamente se está hablando, hermanos, de esa ciudad. Roma será la capital política del mundo en el periodo de la tribulación. Ahora, yo no sé si usted ha escuchado por ahí de un nuevo sistema, de un nuevo orden mundial, de un nuevo sistema de gobierno que el mundo en el día de hoy está como llamando a que esta es la solución. Bueno, ese mundo, hermanos, va a ser una realidad en un tiempo y el mundo va a tener una capital y esa capital va a ser Roma. La Biblia lo dice. Así que es muy sencillo, hermanos. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ahorita vamos a ver un poco sobre eso, hermanos, quizá con no tanto detalle porque por ahí nos entramos en otro asunto. Y dice el versículo 10, si son 7 reyes. Entonces son 7 cabezas que son 7 montes y esos 7 montes son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure ¿cuánto tiempo, hermanos? 3 años y medio. Breve tiempo, rapidito. Eso no va a ser sino un ratito nomás. ¿Ya? Así que dice la Escritura, son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Entonces aquí leemos, hermanos, que estos 7 cuernos son 7 reyes o 7 reinos. ¿Y quiénes son esos 7 reinos, pastor? Sí. Ya sabemos que son 7 reinos. Ahora, ¿quiénes son esos 7 reinos, pastor? Bueno, hermano, por lo que leímos en el texto, entendemos que son gobiernos o son reinados pasados, presentes y futuros. Porque dice, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no es. Y ahí es donde vamos a entrar, hermanos. ¿Conoce usted cuáles han sido las naciones o los reinos que han perseguido a Israel en toda su historia? Vamos a nombrarlos así por orden. No me metas a Alemania, por favor. Sí. A ver, el primer reino en el mundo que persiguió a los judíos fue Egipto. Muy bien. El segundo, después de los egipcios, fueron los asirios. Muy bien. Después de los asirios, que los asirios fueron tomados por el imperio de Babilonia. Muy bien. Después del imperio babilónico aparecen los persas, los medos y los persas. Después de los medos y los persas vinieron los griegos de Alejandro Magno. Para el tiempo en el que el apóstol Juan escribe, hermanos, este pasaje, esos cinco gobiernos han caído. Ya no están. Así que el primero fue Egipto, fue reemplazado por los asirios, seguidos por los babilonios, después por los medos y los persas, a los cuales le siguieron los griegos de Alejandro el Grande o Alejandro Magno. Todos esos imperios han dejado de ser, otra vez, para el tiempo en el que Juan escribe ese pasaje, hermanos, de Apocalipsis. 5 han caído, dice Juan, que ya no están, ya no son gobiernos en el día de hoy. Cayeron, y luego dice, y uno es. La pregunta es sencilla, hermano. ¿Qué imperio operaba en los días de Juan? ¿Bajo órdenes de quién? ¿Por qué Juan está en la isla llamada de Patmos? ¿Por qué? La historia nos dice que los romanos intentaron freírlo en aceite y por razón de que no se pudo morir, entonces lo desterraron los romanos a
a la isla de Patmos, como la isla de Patmos era una prisión romana. Ellos pensaron, se va a morir en ese lugar. Resulta que ahí recibe esta revelación de lo que estamos leyendo. Pero lo que quiero que entiendas, hermano, Juan está ahí por causa de los romanos. Uno es. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que para el tiempo en el que Juan escribe ese pasaje, el imperio romano, hermanos, está en su apogeo en ese tiempo. Está siendo el imperio de turno que gobernaba el mundo conocido en aquel entonces. Roma, en otras palabras, está en el poder cuando Juan escribe el libro de Apocalipsis. De hecho, todo el Nuevo Testamento fue escrito dentro de ese contexto romano. Cuando Pablo dice que oremos por los gobernantes, él está diciendo que oren por Nerón, por el César, por el que los persigue, pues, ¿verdad? Para que con nosotros cuando nos digan que oremos por Maduro no tengamos, ¿verdad?, vergüenza, ¿no? Si ellos oraron por Nerón, ¿te imaginas? No orar por Maduro, bueno, Fidel ya se murió, pero sí. Sí que, hermanos, es eso. Y luego Juan dice, el otro aún no ha venido. Hermanos, este que aún no ha venido será el imperio revivido romano en el periodo de la tribulación. Ahora, yo no sé si usted, pero hermano, sabía, pero el sistema romano ya no gobierna, pero el sistema romano influencia a las naciones aún en el día de hoy. A tal punto que, hermanos, las leyes que nosotros tenemos hoy vienen de un código del estatuto llamado de Roma, ¿verdad? Sí que, hermanos, hay un sistema que controla, hay un sistema religioso, Babilonia, del sistema pagano religioso, y está el sistema político romano, que gobierna en cierta manera en el día de hoy. Va a revivir ese sistema en el periodo de la tribulación. Y hermanos, ese sistema va a constituir el gobierno de un solo mundo, ¿ya? La bestia que era, dice el versículo 11, y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a perdición. Está hablando de otra bestia que es la misma que está diciendo, es uno de los 7 y va a la perdición. Ese octavo, hermanos, es el anticristo, el cual es de los 7. El cual es de los 7, dice el texto. Dice, la bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a perdición, va a la perdición. Ese va a ser el destino de ese personaje, es de los 7. Eso significa, hermanos, que él es una compilación de aquellos emperadores que le precedieron. Es más, si volvemos al capítulo 3 en el versículo 2, vamos a ver qué es lo que está diciendo Juan. Otras características de esa bestia. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Así que, hermanos, en este pasaje es donde nosotros leemos que la bestia es semejante, es parecida, tiene una similitud a un leopardo, a un oso, a un león. ¿Ya? Pies como de oso, boca como de león. Ahora, hermanos, si usted ha leído el libro de Daniel, propiamente el capítulo 9, usted sabe de quién está hablando Juan aquí, por ejemplo. Porque, por ejemplo, cuando Nabucodonosor, Dios le manifiesta los reinos del mundo, en aquella estatua Dios le revela esa información a Daniel y él viene con la revelación. Luego, hermanos, algún comentarista, un pastor de aquí de los Estados Unidos, Walford, él dijo en una ocasión que en ese momento Dios le reveló al hombre la historia política desde el punto de vista del hombre. Así que va desde lo más grande, el oro, hasta los pies de barro mezclado con hierro. Y luego en el capítulo 9, Dios va a revelar la historia política desde el punto de vista de Dios. Es cómo Dios ve al sistema político. Y aquí es donde vemos el asunto. Por eso está en Daniel. Pero en Daniel, hermanos, la bestia semejante a un leopardo representa a Alejandro Magno y su imperio, por supuesto, poderoso imperio militar griego. Hermanos, la sagacidad de Alejandro fue tan tremenda, hermanos, que el hombre al día de hoy es conocido como el grande, por nada es. Porque lo que hizo, hermanos, no tuvo igual. ¿Sabe lo que es levantarse del imperio griego y destruir al todopoderoso imperio medo-persa?
¿Se acuerda? Hay una película incluso de 300, una película basada en esa historia. La guerra de las Termópilas, famosa guerra de las Termópilas, la batalla aquella de los indestructibles. Gente, porque el imperio medo-persa tenía un ejército, hermanos, que le llamaban los eternos, o el ejército que se reproducía, porque mataban a uno y aparecía otro en su lugar. Bueno, Alejandro Magno, hermanos, usó de estrategia, astucia militar y destruyó a ese imperio de una manera, hermanos, tremenda. Se apoderó de eso todo lo que era de los medos y los persas en el día de hoy. Medo y Persia es Irán en el día, un país enorme, ¿no? Enorme. Luego se deprimió Alejandro, dice la historia, porque él pensó que ya no había más nada que conquistar. Así de loco era. La bestia de los pies, o que tiene pies, o la bestia que tiene pies como de oso, hermanos, ya vimos que el leopardo representa a Grecia, Alejandro. La bestia, también dice la Escritura, tiene pies como de oso, el cual es un animal fuerte, hermanos, y ese animal fuerte nos retrata a los medos y a los persas. El imperio, hermanos, que en una noche hizo que el todopoderoso y pomposo imperio de Babilonia cayera de rodillas delante de ellos. Ellos pensaron, dice la Escritura, la Biblia nos dice que Belsasar estaba haciendo fiesta dentro del templo, usó los utensilios del templo de Dios y comenzó a usarlos para emborracharse. Apareció una mano en la pared que le dijo, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, ¿sí? Y en ese momento en el que él estaba haciendo fiesta, Darío y Ciro estaban afuera tratando de penetrar las murallas de los babilonios. Ellos estaban de fiesta esa noche, hermanos, y ellos pensaron no van a pasar. Ellos sabían que estaban ahí, hermanos, y de una manera estratégica ellos abrieron camino por el río y entraron por debajo de la tierra, y el imperio, hermanos, cayó en manos de los medos y los persas, y así fue destruido aquel imperio. Se hizo fuerte. En una noche, hermanos, subyugó el imperio babilónico, ese imperio. Y la bestia, dice, tendrá boca como de león. El león, hermanos, es el rey de la selva, todos lo sabemos, y representa al más real y más espléndido imperio de todos los tiempos, el imperio Babilonia. En la estatua de Daniel, Babilonia es la cabeza de oro. ¿Ya? El más grande, el más espantoso, el más, hermanos, porque bueno, la Biblia lo describe de esa manera, pero el más grande de todos. A partir de ahí es plata, es hierro, es barro, es nada en comparación de metales. ¿Me explico? Sí que representa a ese todopoderoso imperio. Así que, hermanos, por medio de esas imágenes, la Biblia nos describe la personalidad del anticristo. ¿Será tan rápido como Alejandro el Grande en sus decisiones militares? ¿Será tan fuerte como Darío de Media y Ciro de Persia? ¿Será, hermanos, tan pomposo y tan espléndido como Nabucodonosor y Belsasar mismo, reyes de Babilonia? Hermanos, en otras palabras, este hombre será el más carismático individuo del planeta Tierra que este planeta siquiera haya conocido en toda su historia. Y si usted, hermanos, conoce la historia de estos imperios como yo, hermanos, no me quiero imaginar, hermanos, lo espantoso y despiadado que será este gobierno. Hermano, Hitler, hermanos, va a quedar como nada en comparación, para que tengas una idea. Que hoy, hermanos, nos alarmamos de cómo en el mundo un hombre puede llegar a tantos niveles. Hay uno que va a ser peor. Por eso la Biblia lo describe ese tiempo como la gran tribulación y tiempo de angustia cual nunca ha habido en la tierra. ¿Se imagina? Nunca. Lo de Alemania y todo eso, hermanos, nada, eso fue nada. La Segunda Guerra Mundial fue nada, hermanos, para lo que la Biblia dice que va a ocurrir en ese tiempo. Así que eso es la descripción que la Biblia hace acerca de ese hombre. En Daniel capítulo 7, versículo 8, el anticristo es llamado el cuerno pequeño. En Daniel capítulo 8, versículo 23, el anticristo es el rey altivo de rostro y entendido en enigmas. En Daniel capítulo 9, versículo 26, el anticristo es el príncipe que había de venir. En Daniel capítulo 11, versículo 36, él es el rey que hará lo que le plazca, lleno de toda soberbia. Por eso la Biblia dice que hablará grandes cosas en contra de Dios y en contra de todo lo que se llame Dios en ese tiempo. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, el anticristo es el hombre de pecado y el hijo de la perdición. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 11 el anticristo es el mentiroso, y en Apocalipsis capítulo 9 versículo 11 el anticristo es el rey del abismo, hermanos, de los pozos más bajos de la tierra, dice la Escritura. Así que, hermanos, eso es lo que la Biblia dice acerca de ese personaje. El anticristo tiene 7 cabezas, sin embargo, dice también que tiene 10 cuernos. Ahora, ¿qué son esos cuernos?
¿O quiénes son? ¿O qué son? Bueno, hermanos, dice Apocalipsis 17, versículo 12, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. ¿Qué son los cuernos? 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y el versículo 13 dice algo que es clave. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Hay gente, hermanos, que a este sistema, a este gobierno, le llaman en el día de hoy la ONU. ¿Ya? Que tienen un mismo propósito, tienen una misma idea. Ellos son los promotores de este asunto ahora en el día de hoy. Ahora, yo no estoy diciendo que sea la ONU. Yo no me quiero mojar ahí. Sea lo que sea, son 10 reyes que van a entregar su poder y su autoridad a la bestia. De manera, hermanos, que aquí tenemos 10 cuernos representando 10 naciones occidentales que a la mitad de la tribulación van a componer el sistema de gobierno del anticristo, el cual es representado por una bestia que sale del mar con 7 cabezas, hermanos, lo que habla de un liderazgo perfecto, completo, 7 cabezas. ¿Se acuerda? Cabeza, liderazgo, 7, perfección, por ahí va la cosa. ¿Ya? 7 cabezas que hablan de liderazgo, 10 cuernos que se traducen hermanos, en el poder absoluto y 10 diademas que señala, hermanos, la admiración absoluta de la gente. Hermanos, increíblemente, la gente, como dice la Biblia, lo acabamos de leer, va a adorar a la bestia, van a decir, ¿quién como la bestia y quién podrá pelear contra ella? Increíble. A ese nivel, hermanos, va a estar la humanidad en ese tiempo. Van a adorar a un sujeto, hermanos, increíble. Ya, yo no puedo creer cómo gente en el día de hoy, bueno, conocí a una anciana, ella era de una ciudad a las afueras de Barquisimeto, en Cabudare, que ella decía, pobrecito Hitler, ella era descendencia de Polonia, creo, y esa mujer, hermanos, supuestamente trabajó para Hitler, supuestamente. Y hermanos, ella pensaba como en la universidad, para que tengas una idea de lo que quiero decir, ejemplo de liderazgo Hitler. Yo fui instruido acerca de liderazgo a principios de liderazgo, la clase que veíamos, y el ejemplo era Hitler, por la capacidad que tenía de hablar y arrastrar un montón de gente, hermanos. Y hay gente, hermanos, que aún en nuestros días piensan que él era un buen tipo. El mundo entero va a pensar que el anticristo es un buen tipo, ¿no? Al punto que lo van a adorar, hermanos, al anticristo. En Apocalipsis 13, versículo 8, dice, y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están inscritos o escritos en el libro de la vida del Cordero que fue molado desde el principio del mundo. Todos es un absoluto. ¿Se imagina, hermanos? Todo el mundo adorando a la bestia, al anticristo, a ese personaje que habla grandes cosas en contra de Dios, a ese personaje que se opone a todo lo relacionado a Dios, a ese personaje que no va a hacer caso del Dios de sus padres, sino que va a ir en contra y se va a rebelar en contra de Dios, a ese personaje que va a hacer tanto daño, hermanos, al pueblo de Dios en ese tiempo. Lo van a adorar. Van a recibir la adoración, dice la Biblia claramente, de los que no servían a Dios, de aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue molado desde el principio del mundo. Y como ya vimos, hermanos, ese personaje representa el poder político absoluto que tendrá el hombre de pecado, el anticristo. Toda su grandeza, como vimos, le es dada por el dragón. En Apocalipsis 12, como dije, hermanos, Satanás es descrito como el dragón escarlata, la serpiente antigua. Satanás dice claramente Apocalipsis capítulo 12, y Juan nos dice que la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león, y el diablo le dio su poder, su trono y grande autoridad. Por eso, hermanos, dice Pablo en referencia al anticristo, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de ¿quién, hermanos? De Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos.
Así que ese, hermanos, es el famoso anticristo que dice la Escritura. Más adelante vamos a ver un poco más sobre eso, pero ahora yo quiero hacer una aplicación para que nos vayamos. Para que nos vayamos bien. Ahora sí ya sabemos a lo que la Biblia dice sobre ese hombre, hermanos, que va a ser, su venida va a ser por obra de Satanás, quien le va a dar su poder, su trono, etcétera, hermanos, dice la Escritura. Este hombre, hermanos, literalmente va a ser un hombre controlado por Satanás. Va a hacer grandes cosas, hermanos, y hará grandes cosas porque está controlado por Satanás mismo. Satanás mismo va a tener el control de ese personaje, es más, le va a dar todo su poder, toda su autoridad, todo su trono a ese personaje. Será, hermanos, un hombre que hará grandes cosas por obra de Satanás mismo. Hermanos, cuando nosotros le damos el control de nuestras vidas al diablo, vamos a actuar como él. Cuando nosotros, hermanos, le damos el control de nuestras vidas a Satanás, vamos a actuar como Satanás es, como el anticristo será. Seremos soberbios, seremos altivos, seremos irreverentes, seremos mentirosos, seremos calumniadores, seremos pecaminosos, llenos de todo engaño, capaces de hacer cualquier cosa aborrecible delante de los ojos de Dios, sin tener ningún tipo de temor a Dios, hermanos, sin tener ningún tipo de reverencia hacia Dios. Todo lo contrario, nos mostraremos irreverentes cual Caín delante de Dios. Y diremos, ¿soy yo acaso guardia de mi hermano? Y se sale de delante de la presencia de Dios de una manera, hermanos, increíble, sin tener ningún tipo de temor a Dios. Por eso, hermanos, no te creas. Si tu vida no es controlada por Dios y por su Espíritu Santo, si Cristo no es su Salvador, un día te encontrarás tan lleno de pecado, tan lejos de Dios y tan parecido a Satanás como el anticristo mismo lo será. Yo no estoy tratando, hermanos, de meterle miedo aquí, no es la intención. De hecho, no vamos a preparar el mensaje para meterle miedo acerca del anticristo. Gloria a Dios, si usted es un creyente no va a estar aquí. Gloria a Dios. Por eso, así que no se trata de meterle miedo, hermanos, en ese aspecto. Lo que estamos viendo, hermanos, es que este hombre hará grandes cosas en contra de Dios porque Satanás mismo lo va a controlar. Porque no va a hacer caso del Dios de sus padres, sino que va a ir en contra del Dios de sus padres. Lo que me dice a mí, hermanos, que este hombre abiertamente, conociendo como el hombre, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron abominables delante de sus ojos, cambiaron la imagen de Dios, la gloria de Dios por obras incorruptibles, de aves, cuadrúpedos. Romanos capítulo 1 describe la perdición del hombre, lo que hizo el hombre. Está Dios ahí, Dios nos creó, pero me da lo mismo Dios, Caín. Y se sale de delante de la presencia de Dios a hacer su ciudad, a vivir como quiera y olvidarse de Dios, el hombre en el día de hoy. Así que si no tenemos un control, no cedemos nuestro control a Dios, hermanos, vamos a terminar controlados y vamos a terminar, hermanos, controlados por el pecado, tan lejos de Dios, tan parecido a Satanás mismo como el anticristo. Que te opones a Dios, te opones a su palabra, a su evangelio, a la predicación de su evangelio en las iglesias. El hombre en el día de hoy se opone a Dios, se opone a todo lo que la Biblia enseña. Hermanos, no es casual que haya movimientos abiertamente en contra de la Escritura, de la palabra de Dios. E imponen su ley. ¿Por qué? Porque eso somos, ¿verdad? Yo soy un gato y tú no me puedes decir que no soy un gato, porque yo creo que soy un gato. Y si no crees que soy un gato, pues me siento ofendido, ¿verdad? Discúlpeme, señor gato, ¿verdad? Vaya pues. Tremendo. ¿Por qué? Porque estamos lejos de Dios. Este hombre se postrará ante Satanás y aceptará lo que Cristo, nuestro Señor, rechazó. Ahora, yo no sé si usted recuerda, hermanos, pero creo que Satanás vino ante el Señor Jesús y le dijo todo, dice, lo llevó a lo más alto y dice, le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué le ofreció el Señor a Satanás al Señor Jesucristo? Todos los reinos del mundo. ¿Ya? Ahora, ¿podía Satanás ofrecer algo que no es suyo? Bueno, no. Ahora, la lógica concreta es que Satanás es el dueño de todos los reinos del mundo, ¿no? No es casual que Dios lo vea como bestias que se pelean en la una contra la otra, ¿sí? No hay esperanza, hermanos, en el sistema político, no te creas. ¿Ya?
Yo creo que Daniel fue muy claro con eso. El único, hermanos, que va a traer la paz se llama el Señor Jesucristo, aquel monte que va a romper aquella estatua y se establecerá y reinará por 1000 años el Señor Jesucristo. El verdadero sistema, la esperanza bienaventurada que tenemos todos los creyentes. Así que Él va a aceptar, hermanos, lo que Cristo nuestro Señor rechazó. Todos los reinos del mundo. Cristo, hermanos, rechazó la oferta que Satanás le hizo porque para Él era más importante hacer la voluntad de Dios. Para el Señor. El Señor caminó por ese mundo y decía, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió. ¿Se acuerda? Y hermanos, así conviene para que cumplamos toda palabra. Cuando se acuerda, Juan dice, yo debo ser bautizado por mí. Mira, déjate de cosas. Necesitamos hacer la voluntad de Dios. Bautízame, ¿no? Y así, hermanos, podemos ver al Señor, porque para Él era más importante. Lo buscaban sus padres un día y Él les dice, pero ¿no sabéis que me es necesario en la casa de mi Padre estar? Hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Tu Padre y yo te buscábamos. No, déjame explicarte algo aquí. Mi Padre quiere que yo haga su voluntad. Eso fue lo que el Señor Jesucristo dijo. Porque María dice al Señor, tu padre y yo te buscábamos. ¿Dónde estabas? No, un momentico. Mi padre quería que estuviera en la casa, en su casa. Por eso estoy aquí. Para Él era importante la casa, hacer la voluntad de Dios. Por eso Él rechazó esa oferta. ¿Ya? A ver, hermanos, aunque yo a veces me pongo a pensar, pero Satanás es medio tonto. ¿Cómo es la cosa, verdad? El rey del universo no se necesita todos los reinos del mundo, men. ¿De verdad? O sea, que aunque ese día tú vienes al rey del universo, al que te hizo además, porque Satanás, bueno, Dios no hizo a Satanás, ¿verdad? Quiero hacer un paréntesis aquí. Dios hizo a Lucifer. Solito se hizo el diablo, solito. Se llenó de orgullo, de pecado, como Dios no lo hizo a usted pecador. Dios hizo al hombre perfecto, solito se hizo un pecador. ¿Ya? ¿Está claro? Que venga Satanás a decirle a Dios, mira, te doy todo eso, hermano, ilógico, pero en efecto el Señor rechazó su oferta. ¿Por qué? Porque para Él era más importante hacer la voluntad de Dios. Hermanos, el anticristo hará la voluntad de Satanás y hablará grandes cosas en contra de Dios. Lo acabamos de ver. Le pregunto, usted que no su suegra, no su, ¿verdad? Usted, no su hijo, no su papá, no usted, hermanos, usted que está aquí, ¿la voluntad de quién estás haciendo? Esa es la pregunta. Es sencilla, además. Para usted, ¿qué es más importante hacer? ¿La voluntad de Dios? ¿Es para usted su comida, su bebida, hacer la voluntad de Dios, sí o no? Por ejemplo, hermanos, la voluntad de Dios es que le sirvas a Él, propiamente testificando acerca de Cristo a otros. Dios anhela, Dios desea, la Biblia está llena de textos que dicen, hermanos, que nos muestran el corazón, hermanos, contristado, el corazón dolido, hermanos, el corazón que dice, ¿cómo podré abandonarte, Efraín? El corazón que llora cuando ve una ciudad como Jerusalén llena de pecado, que mataba a sus enviados, a los profetas, y llora por aquella ciudad, hermanos, porque el Señor se duele. Dice además la Escritura que la razón por la que Él no ha venido es porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, la verdadera razón por la que Él no ha venido es porque Él quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Ya? Es eso. Y está dando oportunidad a los hombres. La Biblia nos enseña acerca de eso, el mensaje de la salvación, hermanos. Eso es lo más importante para Dios y debería, hermanos, para un creyente ser lo más importante, hermanos, hacer la voluntad de Dios. Él no quiere que ninguno perezca. Pareciera, hermanos, que nosotros en la iglesia queremos que la gente se pierda. Pareciera, hermanos, que lo que a Dios le duele, a nosotros, hermanos, nos da lo mismo. Pareciera, hermanos, que por lo que Dios está interesado, nosotros estamos desinteresados. Hay otras cosas que son más importantes. Pareciera. Por eso le pregunto, ¿que la voluntad de quién estás haciendo? Dios anhela que vivamos para Él.
Dios anhela que vivamos para su gloria. Y no se trata de que Dios es un egoísta que quiere todo para Él. No se trata de que Dios es tan bueno, tan misericordioso que puede enviarte al infierno, pero Él quiere darte una vida diferente si tú lo sigues. ¿Ya? Así es. No se trata de Dios es un egoísta, todo para Él, ¿y qué mi vida? Bueno, haz lo que te plazca y terminarás en el infierno. Dios te ama y no quiere que termines allá. Por eso, Dios quiere que vivas para su gloria, para su honra, que seamos como Él. La pregunta es simple, ¿cómo andas, hermano? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Entiendo una cosa, hermano, y voy terminando. En este mundo hay dos cosas, o en este mundo no hay, mejor dicho, un lugar intermedio. No hay un lugar intermedio. Aquí o haces la voluntad de Dios o no la haces. Aquí o haces la voluntad de Dios o haces la voluntad de Satanás. Cualquiera de las dos estás haciendo. No hay un lugar intermedio, como que yo estoy aquí, yo no le presto atención a ninguno, ¿verdad? No, yo quiero creer que es así, pero no es así. No es así. Cuando pecas, cuando dices mentiras, dice, como aquellos judíos que llegaron al Señor Jesucristo y le dijeron, bueno, nosotros somos hijos de Abraham. El Señor Jesús le dice, no, ustedes no son hijos de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, a mí me creían. Abraham me vio y se gozó. Ellos tomaron piedras. ¿Cómo dices tú siendo judío? Si conocemos a tu papá, que tú dices que conoces a Dios, no tiene 50 años. ¿Y conoces a Abraham? Y dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron piedras para apedrear al Señor Jesucristo, que está diciendo abiertamente, yo soy Dios. Y dice, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Cuando habla mentira de suyo hablo porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Ya? Cuando actuamos, hermanos, en consecuencia a nuestros pecados, a los pecados, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos haciendo exactamente lo que Satanás quiere que hagamos. Que pequemos, nos llenemos de pecado y nos apartemos de Dios. Es eso. Así que, ¿qué andas, hermanos? ¿O cómo andamos, verdad? Así que, hermanos, como dije, o haces la voluntad de Dios o la de Satanás. La pregunta es, ¿en cuál de ellas se ocupas? ¿Ah? ¿En cuál de ellas se ocupa? Ahora, yo sé que ahora mismo, hermanos, se está haciendo la voluntad de Dios. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Gloria al Señor, usted está aquí. Qué bendición. Lo mejor que usted pudimos hacer en el día de hoy, venir a la iglesia, hermano. Qué bendición. ¿Y el resto de los días? Ahora no estoy diciendo que vamos a venir a la iglesia todos los días. No, eso es lo que estoy diciendo. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios el resto de nuestros días? Es la pregunta. Es eso. Para usted, querido amigo, que quizás no le ha pedido a Cristo que le salve. Está aquí y no es salvo. Ese pastor todavía no entiendo de qué está hablando. En otras palabras, si no está seguro si usted va a estar con Dios para siempre cuando usted muera. La voluntad de Dios es que se arrepienta. Dios, dice la Escritura, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Arrepentimiento es, bueno, en ocasiones, muchas, reiteradamente, Dios llamaba a Israel que se arrepintiera. La palabra en el Antiguo Testamento era volveos a mí. Y eso es nos da una idea de lo que el arrepentimiento involucra. Es decir, yo iba hacia allá, bueno, ahí está la cruz, mejor vamos hacia allá. Yo iba hacia allá, lejos de Dios, lejos de la cruz de Dios, lejos de la palabra de Dios, lejos de Dios. Iba hacia allá, mi vida tenía otro rumbo, estaba en pecado, viviendo en desobediencia, en rebeldía, no tomaba en cuenta a Dios, no tomaba en cuenta su palabra, no tomaba en cuenta la cruz, no tomaba en cuenta absolutamente nada acerca de Dios. Para mí las religiones eran igual, yo no quería nada de eso, ser religioso, ustedes son fanáticos, andaba así ya. Hasta que un día me arrepentí de esos mis pecados y me volví hacia allá. Ahora yo quiero saber acerca de la cruz, ahora yo quiero saber acerca del amor de Dios, ahora yo quiero acercarme más a la cruz, ahora yo quiero conocer más a Dios, ahora yo quiero leer más la Biblia, ahora yo quiero conocer a Dios, ahora yo quiero tener una relación con Dios, ahora yo quiero vivir para Dios, ahora yo quiero predicar acerca de Dios, ahora yo quiero hacer toda mi vida, quiero dedicársela a Dios. Me arrepentí, ¿ya? Me volví hacia Él. ¿Por qué? El hombre giró. Y como Caín le dio la espalda hacia Dios y se perdió cuando pecó. Y necesitamos arrepentirnos. Y esa es la voluntad de Dios, que te arrepientas, que nos volvamos a Él. La pregunta es simple para usted, si no lo ha hecho, ¿lo hizo? ¿Ah? Si no lo ha hecho, ¿ya? Si no ha hecho la voluntad de Dios y no se ha vuelto a Él con todo su corazón,
Entonces es sencillo, usted ha rechazado a Dios y ha hecho la obra exacta que Satanás quería que hicieras. Que rechaces a Dios. Que rechaces a Dios cada vez que tienes la oportunidad de escuchar un mensaje acerca de la palabra de Dios. Cada vez. Cada vez que tengas la oportunidad de oír acerca de Dios, de oír acerca del Evangelio, de su llamado al arrepentimiento, Él va a buscar una y otra forma de hacer que tú no obedezcas a Dios. ¿Ya? Así que si no lo has hecho la exacta obra que Satanás quiere que tú hagas. Pero si no lo has hecho, no significa nada, otra cosa más que no lo has hecho. Y si todavía estás vivo, significa de que todavía tienes oportunidad de arrepentirte de tus pecados. Es eso. ¿Ya? De que todavía estás a tiempo de volverte hacia Dios, de conocer a Dios acerca de la cruz y de ese arrepentimiento que Él quiere que todos los hombres hagan. Oh, querido hermano y querido amigo, decidamos de qué lado de la historia vamos a estar. Del lado de la historia de Dios, porque hermano, qué bendición. Mira, cuando leo Apocalipsis, yo veo, hermanos, es que a mí me gusta saber si vamos a ganar. Por ejemplo, ya hoy quiero saber si vamos a ganar. Hermanos, lo bueno de Apocalipsis es que yo leo la historia al principio, ¿verdad? Estaba en el Museo de la Creación, pasando un video, hermanos, de una película y de la creación en 7 días en 3D, y cuando venía la parte en que Adán come el fruto, yo estaba llorando, hermanos. No lo comas, no lo comas, no lo comas, no sabes lo que vas a hacer. Es una película. Y qué triste, hermanos, es leer después de eso la caída. Pero qué bendición, uno lee la otra parte y dice, no, pero hay esperanza, hay una oportunidad, vamos a ganar. ¿Verdad? Qué bendición, ¿no? Yo quisiera que Venezuela fuera mundial y saber que va a ganar. Algún día, hermanos. ¿Verdad? Más esperanza hay del necio que dice un proverbio. ¿Sí? ¿No? Pero no, usted no es del equipo de México que siempre pierde, ¿verdad? No, bueno, sin ofender. Sin ofender. Usted es del equipo que va a ganar, hermanos. ¿Qué va a ganar? No, hermano, sin ofensa, ¿verdad? Sin ofensa. Sin ofensa a mis queridos hermanos mexicanos, o sea, los amamos. ¿Ya? Amamos México. Dios está usando México en el día de hoy, hermanos. Pero es eso. La pregunta es simple. ¿De qué lado de la historia vas a estar? ¿Vas a estar del lado de la historia de Dios? ¿O vas a estar del lado de la historia de aquellos que van en contra de Dios? ¿Ya? Y para ir en contra de Dios, ahora, hermanos, no necesitas hacer mucho. Ahora lo único que necesitas hacer es ignorar la Biblia, ignorar este mensaje, salir por esa puerta y no regresar más. ¿Ya? O sea, es más fácil ir en contra de Dios en el día de hoy. ¿Ya? Así que, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Jesucristo viene pronto y antes de su gran manifestación, el anticristo aparecerá y hará que te arrodilles ante el diablo mismo sin que te des cuenta. ¿Ya? Sin que te des cuenta. Porque el efecto, hermanos, no dije inmediato, pero sí después de que eso ocurra, estoy hablando del rapto, es la aparición de este hombre que va a engañar a los seres humanos. Los va a engañar. Los va a hacer que adoren a la bestia y que adoren a Satanás mismo. Así que arrepiéntase, crea en el Señor Jesucristo, no juegues a ser cristiano, no prolongues esa decisión, no rechaces a Dios, no rechaces su palabra, no salgas por esa puerta pensando que el pastor exageró con el mensaje y que nada de lo que acabas de escuchar es cierto. Es una utopía, es un cuento ahí de aquellos que escribieron la Biblia solo para engañar a los hombres. Ojalá fuera así. Ojalá fuera así. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por su palabra, Señor. Gracias, mi Dios, porque tenemos esperanza, Señor, aún en medio de todas estas cosas, Señor, que acabamos de ver. Aún, Señor, en medio de esas circunstancias, esa situación, usted tiene testigos preparados, Señor, ya está escrito. Usted tiene siervos, ángeles. Usted tiene testigos, Señor, para predicar su palabra, Señor, para dar oportunidad a los hombres, aún dentro de ese tiempo.
Dice su palabra que unos ángeles se pararán, Señor, delante de los cielos y pregonarán a los cuatro vientos: teman a Dios. Oh Señor, gracias, mi Dios, por su misericordia, por su amor y su empedernido deseo de predicar su evangelio y que los hombres se arrepientan de sus pecados. Oh Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, para que ese deseo pueda ser impreso en nosotros también, y que en nuestro tiempo actual, Señor, podamos comunicar y advertir a los hombres acerca de ese juicio venidero, Señor, que se aproxima. Oh Señor, no nos ayudes a vivir en este mundo como que si nada de esto está por ocurrir, Señor. Oh Dios, ayúdanos a vivir pensando en que esto puede ocurrir en cualquier momento. Y denos, Señor, la valentía que necesitamos para poder, aún en ese tiempo en el que vivimos, Señor, pararnos e identificarnos con usted, Señor, con su palabra, con Cristo, en medio de este mundo, Señor, que cada vez se aleja más de usted, cada vez, Señor, se pervierte más y se aparta más de su palabra. Oh Dios, ayúdanos a identificarnos como aquellos que le amamos, que amamos su palabra y que deseamos, Señor, obedecerla y vivir conforme a lo que usted dice en ella. Y ayúdanos, Señor, a hacer una diferencia entre aquellos que se oponen a su palabra, a su predicación, a su evangelio, a Cristo mismo, a usted, Señor. En el nombre de Jesús, te pido por esta iglesia para que usted nos ayude, que en ese lugar, en todo el tiempo que usted nos permita poder estar aquí, poder ser una luz, Señor, para mucha gente en ese lugar, Señor, que no le conoce. En el nombre de Cristo. Yo te ruego, Señor, si hay alguien aquí que no es salvo, si hay alguien aquí que no es salva, Señor, te pido para que obres en su corazón, que él pueda, que ella pueda, Señor, en este día pedirle que le salve. Que él pueda, Señor, que ella pueda en el día de hoy identificarse con aquellos que le amamos, que deseamos y queremos obedecer su palabra, Señor. En el nombre de Cristo, te lo pedimos, Señor. Así con sus ojos cerrados, nadie mirando, voy a hacer una breve invitación, no sé, puede continuar con sus ojos cerrados, pero si usted está aquí, usted no está seguro, no está segura de su salvación, usted dice: pastor, yo quiero ser salvo, yo quiero ser salva, yo quiero pedirle a Cristo que me salve, o que alguien me explique acerca de eso. ¿Pudiera alguien explicarme? Si estás aquí y te gustaría hacerlo, puedes levantar tu mano ahí donde estás. Nos gustaría hablar con usted acerca de eso. Yo quiero saber, pastor, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Puedes levantar tu mano ahí donde estás? Que alguien me explique qué es eso del arrepentimiento, qué debo hacer. Bueno, allí donde estás puedes pedirle con tu boca a Cristo que te salve. La Biblia dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y